Amén. Yo quiero que usted en esta mañana me acompañe al libro de Lucas, en su capítulo 3 y también Hechos capítulo 26. Buscamos la cita y posicionémonos allí en Lucas 3. Vamos a estar leyendo desde el verso 7, en Lucas 3, 7. Vamos a considerar algunos versos. Desde el verso 2. Lucas 3, 2 y Hechos capítulo 26, verso 19. Leemos en Lucas. Cuando estén todos allí me confirman, por favor. En Lucas vamos a leer desde el verso 2. Se está refiriendo al ministerio de Juan el Bautista. Y dice el verso 2: y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando, dígame qué, el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿No han llegado? ¿Sí? ¿Cuántos están allí en la cita? Amén. Vamos a leer el verso 3, por favor. Dice, hablando de Juan, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos, ¿qué? Serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó, a huir de la ira venidera? Verso 10, verso 8, leemos todo. Haced pues fruto digno de qué. Otra vez, ¿lo puede leer conmigo, por favor? ¿Qué dice? Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Respondiendo, les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Verso 12. También unos publicanos, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis,
y contentaos con vuestro salario. Amén. Mantenga la cita así señalada porque vamos a volver allí a destacar algunas verdades que están impregnadas en los versos leídos, pero vamos a considerar el otro pasaje de Hechos 26, versos 19 y 20. Dice el verso 19, por lo cual, oh rey Agripa, Hechos 26, 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. El mensaje del apóstol Pablo dice aquí mientras testificaba al rey Agripa que este era parte de su mensaje, que él lo decía y lo predicaba en todo lugar donde tuvo la oportunidad de ir, que le decía, que anunciaba a gentiles y a no gentiles. Aquí dice en la parte B del verso 20 que se arrepintiesen. ¿Y qué más? Y se convirtiesen a Dios. ¿Y cuál es la evidencia que iba a salir de esta realidad? Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. Diga conmigo, el fruto del arrepentimiento. Dígale a alguien, debemos, dígale las dos expresiones, dar fruto digno ¿de qué? Dígame, ¿de qué? Termínelo usted. De arrepentimiento. Este fue la palabra con la que abrió el profeta Juan el Bautista. Su mensaje era lo que lo caracterizaba. Él llamaba al arrepentimiento y dice que cuando vio a los fariseos, a los escribas, a los saduceos que se acercaban a su bautismo, el cual era para perdón de pecado, clamó no solamente a ellos, sino que dijo a toda la multitud. Lo llamó generación de víboras, porque especialmente a las personas religiosas, ¿verdad? Era como esa sagacidad, esa maldad oculta que tenían. Y le dice, lo mejor que pueden hacer es dar fruto digno de arrepentimiento para poder estar alineado, adecuado a lo que Dios ya comenzó a hacer, que es la llegada de su reino. Amén. Dile que está a tu lado, fruto de arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento. Nosotros estamos trabajando sobre estas verdades eternas, verdades del Señor para con nosotros, que ha marcado la marcha en este nuevo año, y es arrepentimiento. ¿Qué más? Vida y frutificación. Y estamos en lo que abre, donde se inicia todo en la vida del creyente, y es en la parte del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay cambio. Si no hay arrepentimiento, no hay avance, no hay progreso y menos frutificación. Ya sabemos que arrepentimiento es el cambio de pensamiento y de mentalidad, acción y accionar. Amén. El arrepentimiento comienza con un cambio de pensamiento, con el fin de cambiar nuestra mentalidad respecto a Dios y el pecado. Es lo primero. Cuando hay arrepentimiento para perdón de pecado, entonces necesitamos un cambio de pensar, amén, de un cambio en concebir, en ver a Dios y en ver
al pecado. Diga conmigo, un cambio de pensamiento respecto a Dios, el pecado y el pecador. Amén. Entonces, cuando hablamos, dice que este bautismo, que fue la preparación que Juan el Bautista hizo para el camino del Señor, para introducir a Cristo y su mensaje, dice que era un arrepentimiento o un bautismo para arrepentimiento, para perdón de pecado, y que ellos, la gente se acercaban, confesaban sus pecados, eran bautizados, era un rito, pero en realidad no era tanto el rito lo que tenía el valor, amén, sino lo que la gente hacía, que era que se acercaba, confesaban sus pecados y eran bautizados como señal de haber renunciado a una vieja manera de vivir y que ahora estaban asumiendo una nueva manera de vivir, un nuevo sistema, un nuevo reino y recibiendo una nueva vida. Amén. Entonces, él dice, quiero poner un poquito de claridad en lo que es el arrepentimiento de pecados, porque le dije ya y reitero que cuando hablamos en cuanto al arrepentimiento de pecado, tiene que ver que el hombre necesita un cambio de pensamiento respecto a Dios, el pecado y el pecador. El pecador, dígase, sobre uno mismo. Amén. Ahora, el pecador debe de cambiar de parecer, de mentalidad, de pensamiento relacionado al pecado y Dios. Hay dos pensamientos gobernantes en la vida del hombre no regenerado, de la persona que no sirve a Dios. Puede ser que se filtre este tipo de pensamiento también en algunos creyentes, pero no es lo natural. En estos dos pensamientos, estas dos maneras de pensar necesitan ser transformada, ser cambiada, ser sustituida para poder ser salvos y ser transformados por la gracia del Señor. En cuanto al pecado, el hombre tiende a tener dos pensamientos gobernantes que deben cambiarse. Diga, hay que cambiarlo. Hay que sustituir esos pensamientos naturales, humanos, racionales, de lógica natural, por la verdad de Dios. Amén. Porque ya sabemos que el arrepentimiento es producido por medio del conocimiento de la verdad. Amén. Es la palabra de Dios lo que renueva nuestro entendimiento, la que produce los cambios, la que nos estimula y la que puede producir en nosotros el arrepentimiento. Amén. Si una persona no se expone a la verdad, probablemente no se va a arrepentir. Amén. Porque es la verdad lo que ilumina, lo que trae la luz, lo que nos saca del engaño y nos pone ante una realidad a la cual nosotros tenemos que decidir tomar una decisión, valga la redundancia, tenemos que tomar una determinación respecto a lo que estamos escuchando, respecto a lo que estamos aprendiendo. Amén. Entonces, hay dos pensamientos gobernantes que debe el hombre cambiar respecto al pecado. Uno tiene esta línea. Algunas personas piensan, cuando se le habla de arrepentimiento, de volverse a Dios, es: yo no tengo pecado, yo soy bueno, no hago cosas malas, no me meto con nadie, ayudo a la gente. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Por tanto, yo no tengo nada de qué arrepentir. Porque la gente normalmente, aunque está ligado y tiene que ver, solo liga el arrepentimiento como a las maldades. Pero también el arrepentimiento tiene más que ver con el cambio de pensamiento. Y este pensamiento respecto al pecado debe de ser cambiado en nuestra vida para poder arrepentirnos. ¿Por qué? Porque lo que tú justificas no lo cambias. Amén. Entonces, dice algunas personas: yo no tengo pecado, yo soy bueno, no hago nada malo. Entonces, esa es una creencia, eso es una idea, eso es un concepto, eso es una opinión propia de esa persona. ¿Sí o no? ¿Me siguen? Ahora, si esa persona se va a arrepentir, en algún momento debe de ser expuesta a una realidad, a la verdad de Dios, que es totalmente contraria a ese concepto humano, de que el hombre
no tiene pecado. Porque el detalle con ese tipo de pensamiento de que yo soy bueno, no tengo nada de qué arrepentirme, es que lo que la Escritura dice, ella es la que pone el estándar. Y ella dice que todos los hombres son pecadores. Amén. Que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, el ser humano que busca la salvación, que quiere ser salvo, necesita cambiar ese pensamiento de autojusticia. Amén. Y de saber y de creer y aceptar la verdad de Dios que dice que todos los hombres son pecadores. Por tanto, si son pecadores, están en una condición de muerte y de perdición. Amén. ¿Cuál es la condición de un pecador? Está en muerte y perdición. Por tanto, el pecador que acepta esto debe también saber aceptar la realidad de que Dios solucionó ese problema, de que Dios proveyó solución para la muerte y para la condenación, y aceptar y recibir la solución de Dios para cambiar su estado y su condición, que es Cristo. Amén. Así que si es cierto que el hombre está muerto en delitos y pecados, si es cierto que el hombre está en el pecado, en la condición de pecado, destituido de la gloria de Dios, también es cierto que el Señor proveyó una solución, que el Señor proveyó salvación. Amén. Por medio de Cristo. Pero si la persona no acepta que es pecadora, no va a aceptar que está muerta y por ende no va a aceptar que está perdida. Entonces tengo que cambiar esa mentalidad y aceptar que soy un ser humano que nació de todo en pecado, que desde Adán para acá todos fuimos concebidos en maldad y en pecado y en iniquidad. Amén. Y que necesitamos una intervención divina para poder ser liberados de ese pecado natural que traemos desde el nacimiento. Aunque no matemos, aunque no robemos, aunque no digamos mentira, el pecado es una naturaleza que está muerta, desconectada de Dios y necesita ser desarraigada, y el único que puede hacerlo es Cristo. ¿Alguien dice amén si me entiende hasta ahí? Entonces, el arrepentimiento en cuanto a perdón de pecado, una persona no va a pedir perdón si no entiende que ofendió. ¿Está entendiendo? Entonces, unas personas orgullosas y prepotentes y altaneras tienen problemas con el asunto del perdón, porque ellos esperan que venga y se le pida perdón, pero ellos no piden perdón. ¿Cuál es la raíz de esa actitud? Es el orgullo en el corazón humano. Ese siempre ha sido el problema del ser humano desde el principio. Su independencia, su orgullo y su independencia de la palabra y del orden divino. Cuando el hombre quiere vivir separado de Dios a su manera, gestionando su propia vida sin respetar el mandamiento ni la palabra de Dios, es allí donde comienza el problema del ser humano. ¿Lo recordamos, verdad que sí? Desde el Edén. Entonces, el hombre, para poder recibir la gracia de Dios y ser salvado, debe de reconocer primero que es un pecador, que está muerto espiritualmente, que está perdido en cuanto al diseño del propósito eterno, que está una persona perdida, desviada, fuera de ruta. Amén. Y así vive el hombre sin Dios y lamentablemente muchos cristianos también. Por eso es que el Señor en este año está hablando tanto de el arrepentimiento en su iglesia a nivel global. Amén. Porque nosotros necesitamos saber que necesitamos volver a Dios en humillación y reconocer nuestra humana debilidad y nuestra necesidad de Cristo y de su gracia, de su sacrificio y de su vida. Así que el hombre que se arrepiente para perdón de pecado y ser salvado, esto es lo primero que reconoce. Soy un pecador que estoy muerto y estoy perdido, pero le doy gracias a Dios porque Dios ha proveído, amén. Dios proveyó la solución. Acepto la solución de Dios, que es Cristo, su gracia, su perdón y su sangre. Amén. Así que diga cambio de pensamiento.
Así que este pensamiento es uno de los mayores obstáculos para que la gente pueda ser salvada y transformada. ¿Qué? ¿Cuál fue el primer pensamiento que tiende el hombre a pensar en cuanto al pecado? No tengo pecado. Yo no tengo de qué arrepentirme. ¿Y necesita el ser humano arrepentirse? Entonces, ¿qué es arrepentirse? Cambio de pensamiento y de mentalidad respecto a Dios, el pecado y el pecador. Eso es lo que me va a salvar cuando yo cambio mi mentalidad. ¿Qué es lo primero que tengo que cambiar? El pensamiento de autojusticia y de bondad autoinfringida o de mi autobondad humana, de mi obra, y entender que necesito la gracia del Señor. Amén. Respecto a la otra posición, hay personas que también entonces no dicen que no necesitan arrepentirse, sino que se van al lado opuesto y dicen: soy demasiado malo, ya yo he pecado demasiado, Dios no va a perdonar esa, estoy perdido y no tengo esperanza. Diga conmigo, hay que arrepentirse de ese pensamiento también. Si es malo el creer que no necesita arrepentimiento, también es malo pensar que no puedes tener la oportunidad de arrepentimiento o que no hay oportunidad, ni hay perdón, ni gracia suficiente en Dios para perdonar los pecados. Porque también eso sería anular el sacrificio de Cristo. Entonces, la persona que se cree que ella está tan perdida que no tiene solución su vida, también necesita cambiar ese pensamiento y aceptar que lo que dice la Escritura, la verdad de Dios, que dice que si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿qué va a pasar? Serás salvo. Amén. Que el que viene a Él no lo echa fuera. Que Él vino a salvar las almas. Esas son las verdades que tenemos que saber para quitar el pensamiento de desesperanza. Amén. Necesitamos un cambio de pensamiento en esta área donde el pecado nos acusa, la gente nos acusa, nuestra circunstancia puede acusar al hombre y decirle: ya para ti, ya a ti Dios te quiere. A ti no te reciben, algunos dicen, ni Satanás, porque tú eres tan malo que no hay oportunidad. Diga conmigo, es una mentira de las tinieblas. Porque la palabra de Dios dice, y ahí por eso que tenemos que poner la palabra, predicar la palabra a la persona que aspiramos que se arrepienta y que tienen ese pensamiento, porque la palabra de Dios dice, y Dios nos muestra en Cristo, que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Entonces, Él dice: el que cree en mí, le dijo a Marta y le dijo a María, aunque esté muerto, vivirá. Amén. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Entonces, ese pensamiento de desesperanza hay que desarraigarlo de nuestra vida, y cuando prediquemos el evangelio, trabajarlo también para las personas que le hablamos del amor de Dios. Los dos argumentos en cuanto al arrepentimiento o en cuanto al pecado tienen que ser derribados de la mente por la verdad de Dios. No tengo pecado, no tengo de qué arrepentirme. Tenemos que hablar y tumbar ese argumento mostrando la condición real del hombre, pero también la provisión de Dios. No solo mostrar el problema, sino que Dios lo resolvió. Y la gloria del hombre es aceptar, recibir el recurso de Dios, el regalo de Dios, para que su vida sea salvada, transformada y pueda ser guardada en la gracia del Señor. Otro punto de lo que acabamos de hablar es también, y solo estoy reiterando, es el pensamiento de que conmigo no puede nadie, con ese no puede nadie, que ese pecado es tan grande que ni Dios me lo perdona. Y eso dice la palabra, que no hay pecado que Él no pueda borrar. La Biblia dice que Dios es justo y fiel, y que si nosotros reconocemos y aceptamos que hemos pecado y lo confesamos, Dios es justo y fiel para perdonar todos nuestros pecados. ¿Alguien dice amén? Y limpiarnos de cuánta maldad dice también, y limpiarnos de toda maldad. Amén. Así que no hay pecado
que Dios no puede perdonar. Algunos hablan del pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero eso un inconverso no lo puede practicar. El pecado blasfemar contra el Espíritu Santo solo puede hacerlo un creyente que apostata de la fe, una persona que ha creído, que ha tenido la posibilidad, que ha tenido la experiencia, que ha sido expuesta a la verdad y después de experimentar la verdad, vuelve como dice el apóstol Pedro, como el puerco al lodo y vuelve a la mentira, al engaño, a la falsedad. Y ahora dice, después de haber recibido el Espíritu Santo, después de haber creído a Cristo, que no hay Espíritu Santo, que no hay ningún poder de Dios, que Dios no cambia nada. Entonces, cuando esa persona entra en practicar la incredulidad, teniendo el conocimiento previo de la realidad de lo que está oponiéndose, ahí entonces es donde entra el pecado, vamos a decir, como algunos teólogos le llaman, imperdonable, o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Para blasfemar debe de haber un conocimiento previo. Amén. Usted puede, una persona que no conoce a Dios, nunca ha sido cristiana, nunca ha conocido el Espíritu Santo y dice, yo no creo en eso de los cristianos, por ejemplo, que critican la manifestación del Espíritu, hablar en lengua, que si se caen, que si danzan, o si hay profecía, o si en realidad hay Espíritu Santo. Y algunos que no conocen nada de Dios hablan contra eso. ¿Están ellos blasfemando? No, ellos están obrando en incredulidad por causa de su ignorancia. Pero un blasfemo, para que pueda ser un blasfemo real, debe de haber tenido la capacidad de haber sido expuesto a la realidad de la verdad. Por eso los fariseos eran blasfemos. ¿Por qué? Porque ellos estaban experimentando, eso estaba haciendo milagros. Él había sido anunciado, tenían las escrituras, el Señor estaba ahí, ellos tenían todo para creer, pero se negaron a creer y le atribuyeron a la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús al diablo y a Beelzebú. Eso es blasfemar. Decir que lo que Dios hace lo está haciendo Satanás. Eso es blasfemar. Amén. Así que nosotros debemos de comprender esta realidad sobre lo que es el arrepentimiento para perdón de pecado. Me voy a arrepentir de los pecados si acepto que he pecado y si reconozco que Dios me ha provisto perdón. Entonces yo me arrepiento, cambio la mentalidad y recibo la provisión de Dios. Dile al que está a tu lado, recibe la provisión de Dios. Lo que el arrepentimiento para alguien que piensa así, que Dios no puede perdonarlo, lo que implicaría para esa persona, tiene que cambiar la opinión personal, su idea, amén, y aceptar la verdad de Dios. Amén. Diga, aceptar la verdad de Dios. Eso es lo que nos va a ayudar a cambiar. Diga, Dios proveyó la solución. Por ende, aceptar que soy pecador es lo mismo que reconocer, como dijimos, que estamos muertos, perdidos, pero también debemos reconocer que Dios proveyó a un Salvador, a un Redentor, quien nos da la vida y nos puede cambiar de estado y de posición delante del Señor. Amén. Así que esta verdad de la predicación del Evangelio, tenemos que hacerlo con la expectativa de que esa verdad sembrada va a germinar, va a brotar y va a producir vida y fruto. Amén. Ahora, lo que el profeta Juan anunciaba era un bautismo para arrepentimiento de pecados. Amén. La gente creyó esto y vio el panorama que le presento y por eso se arrepentía y se bautizaba. Ahora, el arrepentimiento tiene evidencia. Diga conmigo, evidencia. Así que el fruto del arrepentimiento es la evidencia tangible de lo que ha sucedido por dentro. Amén. Diga, algo sucede por dentro. Amén. ¿Y qué va a pasar? Diga, se va a expresar por fuera. Ese expresar, ese manifestar por fuera que es visible, tangible al ojo humano, es lo que se llama fruto. Amén. Es el fruto, es lo que se ve. Nos arrepentimos, escuchamos la palabra, nos arrepentimos, cambiamos la mentalidad, reconocemos que somos pecadores, pero también agradecemos y reconocemos que Cristo es nuestro Señor, Salvador, Libertador, Redentor y aceptamos esta verdad.
es el inicio. Ahí comienza el Señor a obrar en el corazón del ser humano y produce en nosotros, por medio de arrepentimiento, una obra de regeneración en nuestro interior. Pero eso es invisible, eso nadie lo sabe, a veces ni nosotros mismos, solo sabemos que fuimos tocados, fuimos llamados, que hicimos una oración, pero en realidad no sabemos qué fue lo que pasó por dentro. Amén. Pero lo decimos bien, yo recibí a Dios, ¿verdad que sí? O algunos dicen me he arrepentido o le he entregado mi vida a Cristo. Son buenas y correctas expresiones, pero la obra interna del Espíritu es profunda después de la manifestación de esta realidad, de esta fe. Amén. Ahora, eso no se puede permanecer en un plano de lo invisible. No hay manera que una persona que se arrepienta permanezca igual, porque es que el arrepentimiento es cambio en sí. Amén. Produce un cambio de perspectiva entre Dios y el hombre en cuanto al pecado, el pecador, pero el arrepentimiento ya hemos aprendido también que es continuo, que no es un evento, que no es de un día. El día que yo me arrepentí, no, todos los días estamos siendo expuestos y llamados al arrepentimiento, porque todos los días estamos siendo expuestos y llamados a un cambio, a un crecimiento en la fe. ¿Alguien dice amén? Diga, me arrepentí y me estoy arrepintiendo y lo que me falta por arrepentirme. Amén. ¿Por qué? Porque es un proceso continuo. Pero no, lo que debemos de cuidar no tener que arrepentirnos siempre de lo mismo. Amén. De lo mismo y de lo mismo, sino que de lo que no arrepintamos, logremos por la gracia del Señor vencerlo y que lo próximo que tengamos que arrepentirnos sea algo diferente. Amén. ¿Por qué? Porque por eso es que tenemos que renovar nuestra mentalidad en el Señor. El arrepentimiento afecta la totalidad de la vida del ser humano que cree. Estoy hablando de las personas que han creído a Cristo en este lugar. Así que si vivo una vida de arrepentimiento, esto va a afectar la totalidad de mi ser. Todo mi ser y mi entorno se enterará, porque el fruto se ha de manifestar. Esto fue lo que el profeta Juan le reclamó y le demandó a los fariseos que tenían orgullo, conocían las escrituras, que ellos eran de Dios, que ellos eran ministros de la palabra, maestro de niños, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1, pero que eran descendientes de Abraham y tenían todo eso, tenían cuántos años, podíamos decir en el caso de nosotros, tengo tantos años en el Evangelio, algunos dicen yo nací en el Evangelio, yo eché los dientes en el Evangelio, yo soy apostólico, profético, todo, ¿verdad? Pero, bueno, dicen, no se confíen de nada humano, no tengan ninguna confianza, dice el apóstol Pablo, en la carne. Ni se confíen en los títulos, ni en los reglamentos, ni en la práctica de los ritos que han hecho por años. No se confíen en genealogías naturales, ni en cobertura de hombres. No se crean que eso es lo que les garantiza que ustedes están preparados para tener un encuentro cara a cara con el Señor. Esto se trata de arrepentimiento, y arrepentimiento se evidencia con frutos. Con frutos. No diga me he arrepentido y sigo mi vida igual. No, de aquello que nos hemos arrepentido, eso se convierte en algo vencido para siempre en el nombre del Señor y por la gracia del Señor. Amén. Amén, amén. Dígame si me estoy dando a entender hasta acá. Diga, el arrepentimiento afecta la totalidad de mi vida. Por tanto, tengo que practicarlo continuamente. Amén. Tengo que gestionarlo, tengo que provocarlo en mi vida por causa de la obediencia a la palabra, a la verdad. Amén. En el Nuevo Testamento esta palabra hace referencia a cambio de parecer. Así, el arrepentimiento lleva al hombre a aceptar que Dios tiene la razón. Es interesante esto. El arrepentimiento lleva a que el hombre acepte que Dios tiene la razón en lo que dice y lo que hace. Diga, Dios siempre tiene la razón. Por eso que el arrepentimiento implica una humillación, un quebrantamiento, un bajar, un humillarse. Amén.
Porque mientras creo que es mi opinión, mi concepto, mi idea, mi religión, que es la verdad, entonces no puedo aceptar que lo que Dios dice en su palabra es la verdad. Y si no acepto la verdad, nunca seré libre, porque es la verdad en Dios que me libera. Amén. Así que el arrepentimiento, y vuelvo y lo reitero, lleva al hombre a aceptar que Dios tiene la razón en lo que dice y hace. Lo conduce a asumir su responsabilidad de su condición pecaminosa ante Dios y colocarse a su lado. Esta es una forma de decir, me pongo del lado correcto. Amén. Antes estaba defendiendo mi propio parecer, defendiendo mi vivir y mi accionar y justificándolo. Antes era abogado de mí mismo. ¿Alguien me entiende lo que trato de decir? Pero ahora giro y viro y me pongo del lado de Dios. Y lo que Dios dice que está bien y es verdad. Pero lo que Dios dice que es incorrecto y que es falso, entonces también yo lo acepto. Sin refutar, sin discutir, sin atercar con la voluntad de Dios. Alguien dice amén si me entendió hasta ahí. Así que el hombre que se arrepiente está de acuerdo con Dios. Qué sencilla definición. Dile que está a tu lado, vamos a arrepentirnos a ver si podemos ponernos de acuerdo con Dios. Diga, de acuerdo con Dios. ¿En cuanto a qué? Que somos pecadores en la primera etapa, nos arrepentimos y ahora nos seguimos poniendo de acuerdo con Dios, que ahora somos hijos de Dios, que tenemos su vida, tenemos el Espíritu Santo, somos iglesia y tenemos una responsabilidad que asumir para poder expresar el privilegio que nos han dado para hacernos iglesia de Cristo. Así que esto se trata de un cambio radical y de ponerse del lado de Dios. Amén. Los dos citas que nosotros leímos, especialmente la de Juan, quiero que usted se posicione allí porque vamos a ver allí 3 frutos de arrepentimiento que aparecen en este pasaje bíblico, dicho por el apóstol, o no por el apóstol, por el profeta más grande de todo Antiguo Testamento, dicho por Jesucristo. Que Juan el Bautista fue el profeta más grande de todo el antiguo pacto. Ni Moisés, ni Elías se le puede parar a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él fue el precursor de Cristo, del Mesías. Él fue el que vino primero a prepararle el camino al Señor. ¿Y cómo le preparaba el corazón del pueblo? Juan, ¿cómo preparaba el corazón del pueblo para que cuando Cristo entrara en escena, el pueblo estuviera preparado? ¿Con cuál mensaje? Con el mensaje del arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Cambien su mentalidad, cambien su perspectiva, cambien su forma de pensar, de juzgar y de hacer las cosas, porque ahora viene un cambio de era, un cambio de pacto, un cambio de vida, y hay que estar listo porque el odre viejo con el vino nuevo se va a rasgar, pero el odre nuevo con el vino nuevo se va a conservar. Necesitamos un cambio de odre en nuestra vida, que es lo mismo que decir, necesitamos un cambio de mentalidad, de pensamiento, para poder concebir y retener esta gloriosa gracia del Señor sin que haya ningún desperdicio en nuestras vidas. Amén. Diga conmigo, frutos de arrepentimiento. Vamos a verlo, vamos a ver 3. Vamos a ver 3 en esta cita. Dice, en el verso 8 es donde él le hace el llamado. De Lucas 3:8. ¿Están ahí? Haced pues fruto digno de arrepentimiento. El verso 10 dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Porque el arrepentimiento demanda una acción. ¿Alguien dice amén? No hay tal cosa como arrepentimiento y quedarme pasivo, escuchando con glotonería de palabra, con glotonería espiritual,
sin hacer nada. Tenemos que salir de ese estancamiento, de esa obesidad mental. Amén. Donde sabemos cosas, pero no las gestionamos en nuestra vida. Alguien me dice amén si me comprende. Por eso usted ve cada vez, aún en Hechos, cuando los apóstoles también predicaron, la pregunta fue, ¿qué haremos? Y él le dijo que iban a hacer, ¿verdad que sí? Allí también la respuesta fue igual. En el caso de Juan y de Pedro, cuando le preguntaron, ¿qué haremos? ¿Verdad? Después que ellos le predicaron, la indicación fue, arrepentidos y convertidos y van a venir de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Amén. Pero aquí el apóstol está diciendo a los que ya se habían acercado, se habían arrepentido, habían confesado su pecado, a los que venían con esa intención, a todo ese pueblo que le preguntó, a los interesados que preguntaron. Diga conmigo, tengo que preguntar cómo es la cosa. Por eso le decía en semanas anteriores que en orando tenemos que inquirir, preguntarle al Señor lo que no entendemos, lo que aspiramos a entender. No piensa que el Señor se va a sorprender y decir, ¿cómo va a ser? Y tú no sabes eso, tú eres tan tonto que no lo sabes. No, Él espera de nosotros que nosotros nos acerquemos a Él como lo que Él es, nuestro Padre, pero también es nuestro Maestro. Amén. Y Él nos quiere enseñar. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado a depender de la sabiduría del hombre, de la palabra del hombre. Pero yo quiero motivarle y exhortarle a orar y preguntarle al Señor en la oración. Y preguntar lo que significan las escrituras, lo que Dios ha dicho. Y el Espíritu Santo nos va a iluminar y nos va a enseñar. Porque Él está vivo. Porque Él es real. Ahora, los interesados, después de haber escuchado el mensaje de Juan, ¿quiénes dije? ¿Quiénes? ¿Quiénes preguntaron? Cuando él le soltó esa ráfaga tan fuerte, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, pero es que estamos aquí. Díganos qué vamos a hacer. Y lo primero que él le dice desde el verso 10 preguntan, y en el verso 11 él responde. Les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Dile que está a tu lado, lo mismo. Así que el primer fruto de arrepentimiento dentro del contexto de lo que enseña el profeta Juan, la primera evidencia de que alguien se ha arrepentido es la generosidad. Diga generosidad. Diga la práctica de la generosidad. Dígalo con un chisma de desayuno, aunque no se haya desayunado. ¿Qué fue lo primero que? Bueno, queremos evidenciar esto. Hemos recibido tu mensaje. Estamos esperando al Mesías para parafrasear el texto. Pero ¿qué haremos? Tú dices que nos arrepintamos. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo lo sacamos de un domingo por la mañana sentado en la silla color vino? ¿Cómo lo llevo a la plaza, a mi casa, a la vida práctica? Este arrepentimiento de mi corazón que me he rasgado. Acepto que necesito perdón. Confieso que he pecado. Y eso es una realidad espiritual. Ok, ya eso pasó dentro. Eso lo sabe tú, lo sabe Dios. Ellos dicen, pero ¿cómo lo muestro? ¿Cómo lo expreso? ¿Qué haremos? ¿Qué hago para que se vea? Porque esto es un evangelio práctico. Diga, el fruto de arrepentimiento que hace, diga, se ve. Porque es un fruto. Amén. Es la expresión de una vida que he recibido por causa de aceptar esa verdad. Así que lo primero, según el profeta Juan el Bautista, que evidencia un corazón, una mente que está cambiando, que ha cambiado y que seguirá cambiando en Dios, lo primero que le demanda el profeta aquí a esta gente es la práctica de ¿qué? De la generosidad. Y créame que a mucha gente decirle que tiene que dar, que tiene que soltar, que tiene que servir, es como decirle que se dé un tiro y mencionarle la madre.
Se atreven a perder su alma. Si no, pregúntenle al joven rico. Te seguiré, Señor. Sí, te seguiré, tranquilo. ¿Qué tengo que hacer para dar la vida eterna? ¿Se acuerdan de esa persona? ¿Sí se acuerdan? Y ellos vino muy emocionados, todo religioso. Yo todo eso, la ley, yo lo practico. Yo guardo el sábado, yo no como cerdo. Yo voy a la sinagoga, yo leo las escrituras. Todos los mandamientos, dice él, que fue una mentira porque nadie ha practicado todos los mandamientos. Si no, Cristo no hubiese venido. Pero él se llegó de orgullo y dijo, usted no sabe lo bueno que yo soy. El Señor dijo, no, tranquilo, bebé. Lo único que te falta es que venda todo lo que tienes y vengas y me sigas. ¿Está conmigo? Y usted conoce la historia. Dígame qué fue que pasó ahí. Se puso muy triste. ¿Por qué? Porque era muy rico y tenía muchas posesiones. ¿Y usted cree que... ¿por qué se podía poner triste? Se lo acepto, porque no fue fácil lo que le demandaron. Pero ¿sabe dónde se ve lo terrible? Que no dice que él se puso triste, fue y vendió y siguió. Sino que él se puso triste porque tenía muchas posesiones y se devolvió. Y rechazó a Cristo y prefirió su riqueza. Porque dijo, yo me puedo arrepentir, yo puedo o decir que me arrepentí, yo puedo guardar la ley, yo puedo cumplir el rito, yo puedo venir el domingo, el sábado, el demás, póngame los 7 días, métame, mire, mándeme para Higüey a pie, pero no me pidas que te dé lo mío. Levante la mano y aleluya. Lo mío no me lo pida. Yo hago cualquier cosa, pero lo mío no te lo doy. Es más, hasta mi vida te doy, pero mi cuarto no. Levanta la mano y diga aleluya. Esto es más normal y más común entre cristianos que incluso entre inconversos. La falta de generosidad. En lo que nosotros lo que nos llenamos la boca de decir que somos los arrepentidos y los convertidos, los llenos de la vida de Dios, somos donde más hostilidad hay cuando se habla de el servir y el de dar. Y eso debe de producir en nosotros una seria reflexión y producir en nosotros un arrepentimiento profundo. Amén. Cuando el profeta le responde, le dice, ¿qué vamos a hacer? El primer grupo. Cuando le dice, den. Si usted tiene, dice el verso 11, le dijo, el que tiene, diga, el que tiene. Porque Dios nunca le pide nada al que no tiene, ni te va a pedir que dé lo que tú no tienes. Por eso el profeta dice, el que tiene 2 túnicas, dé. Y el que tiene que comer también, dé. Diga, dar. Esto es un fruto de el arrepentimiento, del cambio de mentalidad. No solo dar cosas materiales, hermano, no se me quede en lo superficial, en lo natural. Es un dar profundo, es un dar continuo. Y el poder de la generosidad es que nos hace salir, y fue la invitación de Juan el Bautista a sus seguidores, salir de una vida centrada en sí mismo. ¿Está conmigo? Una vida egoísta. La persona que tiene tendencia a retener, a la tacañería, como decimos en nuestra cultura, a la mezquindad, la raíz es el egoísmo. Entonces, el primer llamado de Dios para nuestra vida, arrepentirnos, es entregar nuestra vida, no confiar en nuestra vida, no confiar en nuestros recursos y saber que tenemos un rey que es dueño de todo, de nosotros y de lo que tenemos, y de que tenemos también que aprender a servir a los demás. Diga conmigo, generosidad es salir de vivir una vida centrada ¿en quién? En sí mismo, en el egoísmo. La generosidad te despega de tu problema, de tu necesidad o de tu prosperidad, de tus bienes, te desconecta de eso y hace que dependa mucho más profundo de la gracia de Dios. Diga, salir del egoísmo. El arrepentimiento en este sentido se expresa en el dar, en ser generoso, no mezquino. La mezquindad o tacañería es una expresión de ¿qué dije? Diga, de egoísmo.
Dígaselo al que está a su lado que no quiere conversar mucho la voz, pero dígale la tacañería y la mezquindad. Dígaselo bajito para que no diga, es una expresión de ¿qué? De egoísmo. Y si algo dice la descripción del carácter de Cristo en 1 Corintios 13, hablando y definiendo a Cristo como el amor personificado, es que el amor no es egoísta. Amén. Y cuando el egoísmo se arraiga en el corazón, se cae en codicia. Diga codicia. ¿Qué es codicia? Codicia es desear aún lo de otro. Significa que lo que debemos consagrar y dar a Dios como una ofrenda o sacrificio vivo, no lo doy, lo quiero para mí, porque yo lo necesito, cual Adán y cual Can. En el libro de Josué capítulo 7 aparece la historia de una persona llamada Can. Y Adán fue el problema de Adán desde el principio. Dios preservó el derecho de saber el bien y el mal para sí. Amén. Y Dios le prohibió a Adán, por lo menos en ese momento, de acceder a ese conocimiento. Era de Dios. Era un conocimiento único de Dios. ¿Le pertenecía a quién? A Dios. El conocimiento del bien y del mal. Dios mismo, no era que él tenía conocimiento del bien. Él es el bien. Dios es el bien. Dios lo que estaba tratando de impedir en Adán era que él conociera el mal y el bien barato, el bien carnal, el bien producido del mal. Por eso fue que él prohibió, pero Dios se tomó esa prerrogativa, era algo que le pertenecía a Dios, ese conocimiento, pero Adán y Eva quisieron más de lo que Dios le quiso dar. Y por eso incurrieron en transgresión. Y en querer tomar aún lo que Dios consagró para sí, eso es lo que hace que el hombre se mantenga en una condición de pecado y de falta de transformación en el caso de nosotros que ya somos creyentes. ¿Por qué? Debemos de aprender a arrepentirnos de querer aún tomar lo que le pertenece a Dios. Y esto es en todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra. Usted tiene que gestionar qué es lo que Dios le está diciendo a usted en este día. Lo que no quiero que lo vea solamente por asuntos naturales, porque usted y yo tenemos que tener una relación con el Señor tan íntima que cuando Él nos diga, nosotros salgamos de la superficialidad de lo terrenal y veamos las profundidades espirituales que nos está diciendo. Amén. ¿Alguien dice amén, por favor? Diga conmigo, tengo que salir de mi egoísmo. Porque el problema de mantenerse mucho tiempo siendo egoísta o en el egoísmo es que podemos caer en codiciar lo que no es nuestro. Y esto cabe, y reitero, en codiciar, en querer tener aún lo que le pertenece a Dios. En el caso de Can, para tomar Jericó, Dios había hablado a Josué y le dio todo el oro y los mantos y las cosas que eran de valor en esa primera ciudad. Iban a ser primicia para Dios, no lo iban a tocar, lo iban a consagrar. ¿Y qué hizo Can? Josué 7, se lo estoy citando para que lo gestione y lo estudie. Él tomó el lienzo babilónico. Dios dijo, no tomen nada, no toquen nada, destruyan todo. Y el oro, la plata, el bronce, las piedras preciosas, consérvenla para traerla como ofrenda a mí. ¿Y qué hizo Can? Tomó el lienzo babilónico que estaba prohibido, y también tomó oro, plata, y dice que lo escondió y lo enterró en el centro de su casa. ¿Coincidencia? No, no es coincidencia, porque el centro de su casa representa el centro de su mismo corazón. El problema con esa codicia de Can, que no entregó a Dios lo que le pertenecía a Dios, es que lo afectó a él y afectó al pueblo y afectó toda su casa. Que Dios nos libre y nos dé arrepentimiento. Es una forma, la codicia es una forma de idolatría y de rebelión que requiere
de arrepentimiento verdadero. Alguien diga amén hasta ahí. Según el profeta más grande del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, dijo que un fruto o una evidencia, una prueba tangible de arrepentimiento verdadero es la generosidad, porque ella a su vez expresa dependencia de Dios. ¿Qué expresa la generosidad, iglesia? Dependencia de Dios, confianza en la provisión divina para la vida, en todo aspecto, espiritual, emocional y económicamente también. Amén. Un ejemplo de generosidad que no tiene que ver con dinero, es una persona que se ha arrepentido, que se expresa su carácter de generosidad, se va a ver en que reconoce que Dios proveyó para él perdón de pecado. Amén. Por ende, no guarda rencor. Es generoso. Es un dispensario de perdón. ¿Está conmigo? Dispensa perdón. Excusa a la gente. ¿Está conmigo? Liberando a la gente del sentimiento de deuda, de que le debo y por eso esto o aquello. Eso lo trabajamos en diciembre. En la persona arrepentida es generosa en todo lo que hace, dice y es. Amén. Como se sabe beneficiario de la gracia, ha recibido perdón de pecado. ¿Cuánto lo han recibido aquí? Han recibido gracia, han recibido aceptación cuando no lo merecían, cuando estaban muertos, cuando eran rebeldes, cuando estaban reos de condenación. Ahora ellos, por causa de arrepentirse y ser un dispensario de la bondad de Dios en su propia vida, un testigo de primera mano de que Dios es generoso y bueno. Ahora esa persona es un dispensario de esa bondad. No es una persona que vive agarrando, acumulando, como yo siempre he dicho, embuchándose las cosas. No es una persona que vive con rencor. No es una persona que vive contabilizando todos los mínimos errores de los hijos, del esposo, para después echárselo en la cara y victimizarse. No, una persona generosa no es rencorosa. ¿Alguien dice amén? Una persona generosa dispensa gracia, dispensa perdón, dispensa oportunidades. Dicen que son hasta tontos, pero mejor tonto que rencoroso. ¿Está conmigo, iglesia? Mejor que nos digan tonto que orgulloso, que amargados. Alguien diga amén, por favor. Diga conmigo, soy dispensador de esta gracia. Porque diga, me he arrepentido de verdad. Amén. Y el arrepentimiento nos hace expresar el arrepentimiento, el fruto del arrepentimiento. Uno de sus frutos es, diga, ¿cuál es el primero? Dígame usted. Uno de los frutos que estamos trabajando es ¿qué? ¿Cómo se llama ese fruto? Generosidad. Generosidad. Amén. Y la persona generosa le quita al otro el sentimiento de deuda. Amén. De deuda, de que tú me debes, tú tienes que hacer porque tú me debes. Entonces hay personas que piensan y analizan, ¿y cómo no ves? Porque entonces, ¿qué va a pensar? ¿Por qué va a pensar? Yo soy un desagradecido. Entonces ese miedo de que la persona dar esa imagen, esa señal, porque tiene esa demanda del otro. Algo muy bonito que me enseñaba el Señor, que la persona generosa no tiene expectativa humana en el hombre. Todas sus expectativas están en Dios, en cuanto a la obra de Dios en sí mismo y en cuanto a la obra de Dios en los demás. Cree que si Dios lo hizo con aquel, lo hizo conmigo, también lo va a hacer con el otro. Alguien dice amén si me doy a entender en esta mañana. Diga, una persona generosa dispensa perdón. ¿Qué dispensa? ¿Cree que usted qué cosa más generosa que el perdón? Dios nos ha perdonado a nosotros. Amén. Así que la persona generosa da con liberalidad e incondicionalmente. Al amigo, da al amigo y al enemigo. Da no solo lo tangible,
lo intangible. No solamente da lo intangible, amor, cariño y comprensión. No, según el texto, da comida, ropa. Eso no es lo que dice. Abrigo, diga, da lo visible. Amén. También da de comer, da de vestir. Dice el que tiene de él. El que tiene, da. Diga, de lo que tiene, da. El texto dice, el que tiene de. ¿Qué dice? El que tiene 2 túnicas. El que tiene 2 túnicas. ¿Qué tiene? El que también tiene que comer, también de. Amén. Destaque que es el que tiene. En el Evangelio de Cristo, la generosidad no es un culto, un servicio, una reunión. Es una cultura. Una cultura. Es la expresión de una naturaleza. ¿Alguien dice amén si entendió eso? Lo voy a volver a leer porque sé que algunos están escribiendo porque esto es una enseñanza hoy. En el Evangelio de Cristo, la generosidad, diga, no es un evento, no es un culto, no es un servicio, no es una reunión, es que una cultura, es una práctica constante porque es la expresión de una naturaleza, de la naturaleza divina. Dan, cuando una persona crece en arrepentimiento, cuando su mente ha sido sacada y liberada del Dios Mamón y Cristo se ha entronado en el corazón, dar es una oportunidad para liberar la vida en lo referente a lo dado. No hay, a esa persona que está arrepentida no hay que recordarse, no hay que motivarlo, no hay que manipularlo, no hay que convencerlo. ¿Está conmigo? Es la expresión de una naturaleza. Y nosotros estamos en este año entrando en esta palabra de arrepentimiento y estamos siendo probados. Y nosotros acabamos de ver en nuestra propia experiencia, digo nosotros hablando de la iglesia, en nuestra propia experiencia recientemente la necesidad de nosotros crecer y madurar y avanzar en esta palabra de arrepentimiento. Porque nosotros, amados, vamos a ser probados en cada palabra que el Señor nos da. Amén. El comportamiento y la respuesta, amén, de nosotros ante el llamado de Dios a cualquiera que tenga que ver en referente a este tema, va a expresar el nivel de crecimiento, de madurez. Va a probarnos si es verdad que nosotros hemos entendido que este asunto de la generosidad no es un asunto de motivación, no es un asunto de manipulación, sino de revelación, de entendimiento, de comprensión. Amén. Amados, la vida divina no es avara ni egoísta. La vida divina es generosa en demasía. Y les digo, y yo lo creo, y ya se lo compartí, creo en los principios de generosidad, de darle al pobre, darle al mendigo. Amén. Dar la ofrenda, dar el diezmo, dar la primicia, dar la dádiva, póngale el nombre, la honra, póngale el nombre que usted quiera. Principio de generosidad es una expresión de la vida y es un fruto de arrepentimiento. Según el nuevo pacto, la generosidad es una expresión de la vida divina y es un principio que evidencia la migración del pensamiento y la transformación de la mentalidad del temor a la fe. Dígalo conmigo, del temor a la fe, de la incertidumbre a la confianza, de la obligación al disfrute, del retener al soltar y de darse, como dice el apóstol Pablo, en libación sobre el sacrificio
de nuestro servicio. Amén. Y para avanzar al segundo fruto, el primer fruto de arrepentimiento, ¿cuál dijimos que es? La práctica de la generosidad. Práctica de generosidad. Vamos a pedir al Señor, vamos a orar, vamos a arrepentirnos, vamos a soltar todo egoísmo. Amén. El segundo fruto aparece en el verso 13. En el verso 13, vamos a leer el 12, donde ellos le preguntan, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, pongan a grabar, ¿qué haremos? Él le dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Qué dice el verso 13? ¿Puede leer usted, por favor? ¿Cuál es la respuesta? ¿Al qué haremos? Dice que se le acercaron publicanos y les dijo, no exijáis o no demanden más de lo que os está ordenado. Y aquí quiero ser bien precisa en lo que hemos recibido y escrito. Diga, el arrepentimiento implica honestidad. Honestidad. Nosotros, si de algo somos llamados y estamos siendo llamados hoy a nivel global y personal, es arrepentirnos de cualquier especie o forma de deshonestidad. El arrepentimiento implica salir de la deshonestidad. Amén. La palabra deshonestidad tiene varias connotaciones o significados, como son, escuche y escriba la que pueda, tramposo, mafioso, sigiloso, indecente, desvergonzado, inmoral, engañoso, fingidor, plagiador, falsificador, exagerado, corrupto. Una lista fuerte, ¿verdad que sí? Lo vuelvo a decir, porque el llamado es arrepentirnos de la deshonestidad. ¿Y qué es la deshonestidad? Veamos, luego veremos lo que es la honestidad. Pero la deshonestidad, alguno de sus significados es tramposo, mafioso, sigiloso, indecente, desvergonzado, inmoral, engañoso, fingidor, oiga, fingidor, plagiador. Esto se pasa y esto pasa mucho, más de lo que usted cree. Falsificador, exagerado. Y otro es corrupto. Y aquí en esta última palabra precisamente es que la que encaja más dentro del contexto de la pregunta que le hicieron los publicanos y que le responde, no exijáis más de lo que os demandan. De lo que os demandan. Porque la corrupción es algo que ha plagado nuestra política, las empresas, las iglesias y la vida también de muchos creyentes. Y es precisamente esta última palabra, corrupción, que más concuerda, como le dije, con el pasaje bíblico que mencionamos. En los versos 12 y 13 dice que Juan le dijo a los publicanos que no exigieran más de lo debido, de lo que estaba ordenado. O sea, ¿qué le estaba diciendo? No roben. Implícito también, no mienta, ¿verdad que sí? No roben, no cobren más. La vida de fe nos demanda ser personas honestas. ¿No escuchó a mí? ¿Qué fue? ¿Se me fue la iglesia? Ok. ¿Qué significa ser honesto? Y esto es importante, porque no es solo que no robe o que no mienta, sino que sea puro en su conciencia. Es que lo que yo estoy haciéndolo con una conciencia limpia, que no incurre en ninguna ilegalidad, mentira ni forma de engaño. Se me fueron. Que lo que hago no incurre en ninguna mentira
ni forma de engañar. En mi conciencia, diga, tiene que ver con mi conciencia. La honestidad trata a los demás con sinceridad, sin agendas ocultas, sin prejuicio u oportunismo. Implica mostrar respeto hacia los demás y tener integridad y conciencia de sí mismo. Amados, el deshonesto es avaro. Siempre quiere llevar la ventaja sobre el otro con sagacidad y malicia. No es crecer y avanzar limpiamente, sino que la persona deshonesta tiene algo impregnado en su naturaleza, en su mentalidad. Diga sagacidad. Quiere siempre llevar la ventaja sobre otro con esta sagacidad, con esta malicia. La persona deshonesta tiene otra característica, es oportunista. Siempre busca una oportunidad de cómo dar un tumbe. Levanta la mano y diga aleluya. No habla totalmente la verdad. No habla totalmente la verdad. Siempre tiene cosas a medias tintas, con grises. No son claros, transparentes. El miticismo, el misterio rodea su vida y sus relaciones. Una persona que no es honesta actúa así con las cosas más simples e insignificantes de la vida. Esta es una conducta impía, mis amados, de la cual hay que arrepentirse para expresar que realmente somos hijos de Dios. Usted, amados, se sorprendería con los evangélicos cristianos mentirosos, alabanciosos, labiosos. ¿Sabes lo que significa labioso? Que dan labia. Se sorprendería la cantidad de llamados evangélicos. Esa actitud es frecuente en la iglesia. Saben que algo no es cierto y lo afirman o callan. Y el que calla, otorga. Las personas deshonestas son los que miran al otro lado mientras el otro roba. Como son el mío, yo no me meto. Miran al otro lado ante la mafia, ante la extorsión, ante el cohecho. Estamos hablando de fruto de arrepentimiento. Son las personas que siempre están mojando la mano. ¿Usted sabe lo que significa ese término, verdad? Mojar la mano es extorsionar. Eso cuando un policía te para y tú, como estás totalmente en desorden, y hay veces que están en este país, tú puedes estar en orden y como quiera te quieren sacar los cuartos. Pero normalmente eso, cuando la persona no anda bien con la ley, te para un policía, te para un asunto de tránsito, y entonces el creyente, porque estoy hablando con gente que creen, los evangélicos, no tienen el más mínimo reparo de extorsionar. O van en una fila y como tienen influencia y el de adelante lo conoce, se pasan adelante. Está muy serio hoy, ¿qué pasó? No hay honestidad. Si no hay honestidad, no hay arrepentimiento. La honestidad cuesta. Va a costarnos un precio. Puede costarte el trabajo, la reputación, que esté más tiempo en un lugar que lo debido, que realmente no te salga el permiso que querías porque no incurriste en un papel plagiado, falsificado y te perdiste el beneficio. Sí, nos va a costar, pero es un fruto de arrepentimiento. Diga honestidad. Ustedes se sorprenderían, hermano, porque yo lo veo cada rato. La liviandad con la que los cristianos mienten. La liviandad y la paz. Y nada, Dios sabe, yo tengo que salir de esta. Y si no es así, no lo consigo. Una falta de temor
de Dios. Eso sí, que hablamos lengua más que los corintios. Y tenemos todos los títulos hasta de reverendo hasta apóstol para arriba. Y son esos los primeros corruptos que pasan y hacen cosas que no son aprobadas por la ley ni por menos por la verdad de Dios. No pidan más. Eso no fue. Estamos aquí, estamos en el tema. ¿No fuimos del tema? No, estamos en el tema. Que le dijo, ¿ustedes se arrepintieron? No pidan más de lo que está permitido. ¿Está conmigo? Diga honestidad. Dios nos conceda arrepentimiento a la deshonestidad y nos ayuda a ser personas claras, transparentes, sinceras, veraces, sin grises, sin nada oculto en nuestra vida, en el nombre del Señor. Tendremos un costo y ya se lo dije. Diga, hay que pagar el precio, pero permanecer en el temor del Señor. Lo último y el tercer fruto que tratamos, que aparece acá, aparece en el verso 14. Y con esto vamos a terminar. Diga, fruto de arrepentimiento. ¿Cuál fue el primero? Generosidad. ¿Y el segundo? Honestidad. Así que si vamos a dar el fruto de honestidad, tenemos que arrepentirnos de la deshonestidad. Si vamos a dar el fruto de la generosidad, tenemos que arrepentirnos de la deshonra, tacañería y mezquindad. Amén. Ahora, en el verso 14 aparece el tercer fruto de arrepentimiento. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, ¿qué les dijo? No hagáis extorsión a nadie. Y a eso fue lo que más le dijo, ni qué más, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Amén. Ustedes están serios. Diga conmigo, contentamiento es el fruto del arrepentimiento. Es un fruto de arrepentimiento. Diga, el tercer fruto, dígaselo a alguien, ayúdenme a terminar. Diga, el tercer fruto de arrepentimiento es contentamiento. Amén. Contentamiento. Dígalo conmigo un chin alto. Diga, contentamiento. Dile que está a tu lado, contentamiento. Dile que está a tu lado, conténtate, mi hermano. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí voy otra vez para consagrarme a lo que el Señor me habló. Dice, debemos de salir del descontento. Y usted debe decir un buen amén a eso. Salir del descontento. Juan el Bautista les dijo a los soldados, no extorsionen ni calumnien y conténtense con lo que ganan. Entonces, para poder llegar al punto del contentamiento, tenemos que saber de qué nos tenemos que arrepentir en el caso que sea necesario para cada quien que se ponga su sombrero y cada quien que nos analicemos a la luz de esta verdad, de esta palabra. ¿Entiendes? Yo quiero vivir una vida en contentamiento, pero hay obstáculos en nuestras vidas que pueden levantarse para que nosotros no vivamos en ese disfrute, en ese contentamiento, en esa satisfacción, en esa paz con el Señor y con lo que Él nos ha dado. Entonces, cuando nosotros no estamos en contentamiento, somos presa de la extorsión de otros o nosotros, sin saberlo y sin nosotros darnos cuenta, podemos convertirnos en personas extorsionadores. ¿Cómo, pastora? Sí, si aplicamos y entendemos lo que significa esta expresión extorsión. Diga extorsión. Vamos a ver qué significa la palabra extorsión, que fue lo que dijeron, no lo hagan. Ustedes se arrepintieron, arrepiéntanse de la extorsión. Extorsión es, escuche con ojos o con oídos. Escuchen con ojos, es como Jesús le dijo, miren cómo oís. Seguramente fue ahí que me fui. Miren cómo oís. Escuchen con entendimiento. Dice, extorsionar es presión que se ejerce sobre alguien
mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así lo que se desea, obtener el beneficio. Extorsión es, diga, presión. Y mientras lo va escribiendo, hermano, vaya, mientras yo lo voy diciendo, usted lo vaya escribiendo. Diga, extorsionar es presión. Es la presión que se ejerce sobre alguien. ¿Cómo? Mediante amenaza. ¿Para qué? Para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así lo que se desea. Dinero, posición, lo que sea. Regalo, lo que sea. Diga, lo que sea. La palabra clave aquí es amenaza en esta definición de extorsión. La extorsión es más común y sutil de lo que nos imaginamos y solemos practicarla, consciente o inconscientemente. La usamos cuando sentimos que nos quedamos sin recursos de control. A veces pasa o hace la transición la amenaza al chantaje. Estos son dos primos hermanos, chantaje y extorsión. El denominador común, amenaza. ¿Qué es el chantaje? El chantaje es también una amenaza o la amenaza de dañar para obtener algún provecho pecuniario o material de alguien u obligarlo a actuar de una determinada manera. Son personas que necesitan practicar y entrar más profundamente y que son vulnerables a la extorsión, tienen esta característica. Son personas que nada las conforman. ¿Qué dije? ¿Perdón? Nada las conforma, nada las satisface. Siempre demandan más y más. Nunca están satisfechas con nada ni con nadie. Esta insatisfacción, amados, puede tener múltiples causas, la cual no vamos a abordar, pero solamente se la cito. La insatisfacción, los vacíos internos que producen insatisfacción en el alma, en el corazón de la gente, que lo lleva a ser manipulador, presionador, chantajista, ¿verdad? Extorsionista emocional. Esa actitud de insatisfacción pueden tener varias raíces: rechazo, orfandad, pobreza mental, ingratitud y avaricia. Eso habría que autoanalizarse y entrar en un profundo análisis a ver cuál es la razón por la que hemos incurrido en extorsión, en chantaje o en ser personas que nada nos produce un gozo, una alegría, nada nos satisface. Todo está mal, todo está incompleto. Siempre hay una falla, una falta. ¿Están conmigo, iglesia? Esta persona que nada las conforman, nada las satisface, siempre demandan, son un abismo emocional de demanda. Hay hijos chantajistas, hay esposas chantajistas, esposos, amigos, jefe, maestro, todo el que maneja un poco de poder y es susceptible a obrar así. Escuche, todo el que maneja un poco de poder, por eso es que mamá, papá, hijo, esposo, maestro, jefe, pueden ser vulnerables a extorsionar o a chantajear con el fin de obtener poder. ¿Cuál es la amenaza? La amenaza de agredir, la amenaza de exponer, la amenaza de que te voy a dejar, otra más y te dejo, te firmo el divorcio, te va a poner tu mamá, te boto en la calle, te va a poner una amiga. Levanta la mano y diga aleluya.
Para algunos saben que un divorcio implicaría dejar medio quebrado al que se divorció. ¿Puede entender? Y algunos, créanme que para algunos los intereses es más que el amor y la comprensión que puedan tener. ¿Está conmigo? Así que el chantaje es una especie de extorsión y extorsión es una especie de chantaje. Y estas son cosas muy sutiles porque implican que usamos de amenaza y de control y de presión y de intimidación para sacar lo que queremos. Y esto no es puro. ¿Están conmigo? Sí, me gusta que se me queden así. Esa amenaza, diga amenaza. Esa intimidación no es pura. No es pura. El que si no me compra lo que quiero, entonces no amenazamos de palabra ni que vamos a hacer algo, pero en los matrimonios se ve que es el hielo del silencio. Y lo que nos ponemos guapos, ¿verdad? Levanta la mano y diga aleluya. Y los hijos también lo hacen, y los jefes lo hacen, y los maestros también. Todo el que tiene un poquito de poder puede caer presa del chantaje o la extorsión, que fue lo que le demandó el profeta Juan a su generación como un fruto de arrepentimiento, que no extorsionaran y que no calumniaran y que se contentaran. Diga contentamiento. Contentamiento en las escrituras, desde el aspecto bíblico, es una confianza interna. Diga contentamiento. Es una confianza interna en la soberanía y la bondad de Dios que produce el fruto de gozo y paz y acción de gracia en la vida del creyente. Independientemente de la circunstancia, me aprendo, como dijo el apóstol Pablo, y lo vamos a ver, que a contentarse cualquiera que sea la situación. Amén. Pablo lo dijo en Filipenses capítulo 4 verso 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a ¿qué? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien dice amén. El escritor a los hebreos añade, sea en Hebreos 13, 5 al 6, escriba la cita, sea vuestra costumbre sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Alguien diga un fuerte amén. El preocuparse, amados, significa que no estamos confiando plenamente en Dios. La clave para vencer el descontento y la falta de fe es descubrir quién realmente es Dios y cómo ha sido fiel para suplir todas nuestras necesidades, la de su pueblo en el antiguo pacto y la de nosotros hoy. Y esta es mi conclusión. Este texto del apóstol Pedro en 1 de Pedro 5, 6 y 7. Él dijo claramente, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Alguien dice amén? Así que, en conclusión, podemos decir que vamos a gestionar el dar este fruto de arrepentimiento, la generosidad, la honestidad y el contentamiento. Y este texto que
que de Hebreos 13:5, que dice que nuestra costumbre, nuestra cultura sea sin avaricia y que estemos contentos con lo que tenemos ahora. No es conformismo, sino gratitud de lo que tenemos ahora. Porque la persona que siempre está insatisfecha es porque no está contenta. Y el que está contento está satisfecho. Y el que está satisfecho no necesita extorsionar, ni amenazar, ni hacer mafia, ni mover nada raro, porque Dios lo ha saciado de todo bien. Y tiene su confianza en que Él va a suplir todas sus necesidades conforme a sus riquezas en Cristo. Nosotros queremos que usted piense en esta pregunta. ¿Qué haremos? ¿Cómo nos arrepentiremos? ¿Qué haremos con esta palabra? Toda persona que ha sido despertada por el Evangelio de Dios y desea manifestar un genuino arrepentimiento debe de preguntarse, como preguntaron los publicanos, la gente del pueblo y los soldados. Tengo una palabra oída. ¿Qué haremos? Y créame que como usted tiene la intención de ser transformado, Dios le va a indicar qué hacer. Hoy Él nos ha indicado, para entrar en un arrepentimiento más profundo, tenemos que practicar la generosidad y arrepentirnos de lo contrario a la generosidad. ¿Alguien dice amén? Tenemos que entrar en una mayor vida de honestidad e integridad y arrepentirnos de la deshonestidad en cualquiera de sus formas. Y tercero, tenemos que aprender a contentarnos con lo que tenemos sin manipular y extorsionar para conseguir lo que deseamos. Amén.